Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. ¿Ya arrancamos? Si no arrancamos ahora, digo, arrancamos cuando quieras. Esto puede fallar. Esta vez creo que va a salir bien. No, pero está saliendo muy bien. Hemos tenido algunos Igual yo problemas. quiero decir una cosa al aire. Sí, Para nuestro gran amigo Bruno. sí, Se está quedando. se está quedando. Se está quedando porque me está mandando cosas 3 días después, digamos, Sí, sí, un tirón de orejas o sí. vamos a tener Ahora que... viene para acá. Bueno, vamos a tener que agarrarlo entonces. Vamos a tener que agarrarlo, digo, pero sí, hay edades que Es son millennial, complicadas. los millennials. Sí, Bueno, hay edades que son complicadas. Bueno. son complicados. Bueno, ¿todo bien? todo ¿Cómo bien, venimos? y venimos con una semana de atraso de... No, del bueno, podcast. pero... como el gobierno venimos, o sea... No, venimos bien, pero pasando lo mismo de siempre, ¿vio? Sí. Lees libros que no te gustan y después... Pasa. Y encima a eso le asumamos que Entonces- hubo un ajetreo importante en lo que tiene que ver en la parte laboral de Claro, la personal vida. de la vida. La vida. Fue más complicado porque los libros que leí encima los dejaba por la mitad cuando ya no veía que no eran ni siquiera reseñables. Claro, lo que pasa es que llega A un pesar momento de que que ya no te teníamos- está alcanzando el tiempo cuando tenés la fecha arriba, ¿no? Arriba. Entonces- A pesar de que yo tenía claro cuáles eran No, los que no, íbamos a claro, reseñar, seguro. pero no dejó de ser complejo. No es algo complejo porque, bueno, está, pero ¿qué vamos a hacer? Son Pero cosas bueno, hay que decirlo, como Peñarol ganó, y esto es producto de cómo empezamos en el anterior Claro. podcast, vas a abrir vos nuevamente Por como supuesto, cábala, por supuesto. al menos hasta el 19 de... Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo había adelantado ya algo, que justo, por ser agosto, pero igual era justo la fecha, pero estamos en agosto, iba a hablar de Hiroshima, que se cumplía 80 años de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El 6 de agosto y el 9 de agosto, correspondientemente, Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Entonces, ahí yo traje... había leído Flores de Verano. ¿Ah? Vamos a empezar por lo siguiente, mejor. Después que se tiraron las bombas, etcétera, etcétera, surgió en Japón una cosa que es el género que llamó literatura de la bomba. Y el subgénero, ¿no? Que eran todos escritores, sobre todo escritores, poetas, cuentistas, que empezaron a escribir sobre la bomba. Que fue más o menos receptivo en algunos ambientes y en otros no, y que fue medio censurado también, no fue que hubo una gran escritura, porque también es cierto que, digamos, hay muchas críticas que se le decía al gobierno de Japón de la época. Por ejemplo, una de las cosas que yo me enteré leyendo varias cosas, que el 4 de agosto se había mandado un montón de niñas a mover escombros, porque Hiroshima obviamente uno piensa que fue lo de la bomba, no, ya estaban en guerra y tenían permanentes bombardeos, a los cuales muchas veces tiraban abajo edificios para hacer cortafuego. Y bueno, una de las cosas que llevaron fueron niñas, y al momento de la bomba había cientos de miles de niñas trabajando, de manera más o menos en el trabajo infantil, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, se le critica al gobierno de la época, ¿no? Entonces, si bien que salieron en los años posteriores, inclusive Japón llega primero a darse cuenta del problema, la bomba, y a asumirlo como un problema político, y 10 años después recién empieza a ser un centro para tratar todas las consecuencias que hubo de la bomba, ¿no? Entonces, bueno, yo malamente, digamos, traté de leer otras novelas que no había leído, a los cuales no me resultaron, por lo menos, atractivas, digamos. Entonces,
me quedé con una y me quedé con otra que es un clásico, digamos, de Hersey, de Hiroshima, ¿no? Que bueno, Que no es novela. que no es novela, es una crónica, pero tiene un grado de perfección y de elaboración que es fantástica, ¿no? Y en ese sentido yo había elegido también Lluvia Negra. Lluvia Negra, el tema es que preferí traer la película que traer la novela. O sea, si quieren pueden leerla, pero prefiero que mire la película antes de la novela, porque la novela la verdad que se dispersa mucho. Pero es una cosa interesante que trae la novela. Él no es novelista, él se llama, y con los nombres acá está como medio complicado. No, se llama Masushi Ibuse. Masushi Ibuse trabajaba en el Ejército de Salvación, entonces, claro, tuvo mucha relatoría, conoció mucho de primera mano todos los rescates que hubo en la época. Pero es muy interesante la novela porque lo que plantea la novela es que hay un tío que se encarga de una sobrina, entonces, claro, la sobrina ya está en la edad de casarse, pero hay todo un relato en el pueblo de que ella estuvo bajo la lluvia negra, que es la lluvia, digamos, después de la bomba. Entonces, claro, nadie se quería casar con ella. Entonces, el tío lo que empieza a hacer es como una especie de relato de construcción de la trayectoria esa durante la bomba para entablar con los intermediarios que se llaman de las otras familias para casarla, para convencerlos de que no tiene nada. Pero la verdad que la novela, si bien es buena, digamos, en la idea, termina perdiéndose, se divaga, entonces no la elegí. Por eso elegí, la primera novela que elegí fue de Flores de Verano, del 1947, es de Tamiki Hara. La verdad es un novelón. Y en este caso lo que tiene Tamiki Hara, Tamiki Hara, que nació casi a fines del siglo XIX, que es de una familia de bastante plata, muy ligada a la industria textil, cerca de Hiroshima. Fue a la universidad, se graduó en literatura inglesa, o sea, era un loco, digamos, que tenía otras herramientas, y uno se da cuenta en la novela que tenía otras herramientas para escribir la novela. Tuvo una vida bastante trágica él, en realidad a lo primero, siendo estudiantil, se vincula mucho a los movimientos obreros, de poetas, proletarios, es encarcelado en la época. Después más o menos se estabiliza, se casa con una mujer, y la mujer 3 años antes de la bomba muere de tuberculosis. Él vuelve a la casa de la familia, ¿no? Y ahí hay todo un problema de jerarquías, o sea, los hijos según cómo nacen los van llamando de tal manera. Entonces él era uno de los últimos, entonces era como el último orejón del tarro. Y con prefijos además, ¿no? Porque en los ideogramas japoneses todo tiene prefijos, ¿no? O sea, una palabra significa todo un chorrera de cosas. Entonces él vuelve a la casa y cuando cae la bomba, él sigue viviendo ahí en la casa, ¿no? Y la novela básicamente es el cuento ese. Es el cuento de cuando cae la bomba, el momento posterior y el preludio. ¿Quién es el narrador? Es el hermano mayor. Y el hermano mayor se llama Huichi, por el prefijo que es el hermano mayor, o sea, el descendiente por parte de padre. Lo que cuenta la novela es básicamente casi con un alter ego de él. Alguien que vuelve a la casa, ¿no? Va contando algunas cosas de estos, ¿no? Todo lo que está sucediendo durante la guerra, todo el tema, digamos, por ejemplo, de los suicidios masivos antes de la guerra, ¿no? Todos sabemos que a los japoneses les gusta más el suicidio que el dulce de leche. Bueno, se mataron más ahí, había un montón de cosas, inclusive de directrices del gobierno, del emperador, que mandaba directrices a determinadas personas que si veían determinadas cosas, si iban a determinado lugar y estaban todos muertos, se tenía que matar todo el batallón. ¿Ah? De hecho hay como una especie de coordinador, de coronel de una región, que se tira de un puente y todos se tiran atrás de él. Ese tipo de cosas, ¿no? Y va contando un montón de cuestiones interesantes y bueno, cuenta el preludio de la bomba, cuenta cuando tira la bomba y cuenta el posterior, ¿no? Tiene una prosa, es una prosa muy poética, muy bien escrito, la verdad. Es muy recomendable el libro, es un libro que está en Impedimenta.
Uno de los problemas que hay con los libros de este género es que casi no están traducidos. Hay muchos más y no están traducidos. O por lo menos yo no los encontré. Digamos, hay uno más de un doctor que se llama El Doctor de Hiroshima, que es un diario. Después está el de Lluvia Negra. Y después hay una recopilación de Kenzaburo Relatos. De relatos. de relatos, pero están en inglés. ¿Tá? Y sí ahí, algo así como El Ojo de Iris, que tiene un extenso prólogo de Kenzaburo. Si bien Kenzaburo no es de esta época, obviamente, estos son de los que vivieron durante la bomba o posteriormente después. Es una persona que sí ha narrado y ha abordado el tema de la bomba de un lado más lateral a veces, si bien no tan específico como un diario, etcétera, etcétera. No, pero Kenzaburo es de la época de la bomba, sí. Sí, pero ellos ya eran mayores. Claro, era un niño. O sea, él era un niño. Un niño joven. Inclusive tiene aquel... 35, creo que era del 35, algo así. Cuando nosotros sacamos una revista con Sergio hace como Otras Vidas, pusimos un relato que seguro que él intercambia con unos norteamericanos, un libro de Mark Twain, y ahí empieza a leer a Mark Twain, que se llama La batería de la bomba, ¿no? Y claro, era un niño, ¿no? Pero estas son personas que ya son adultas. Esta novela realmente es... Lo que pasa es que en Kenzaburo queda el tema producto de que el hijo, posteriormente, su hijo, nacerá con una malformación producto de la bomba. Entonces, es que creo que hasta él tiene en el Cuadernos de Hiroshima, que él hace como todos unos relatos, ¿no? de estudios sobre la gente que tiene radiación todavía en la sangre, que sigue hasta hoy haciendo con eso. Él también tenía una cantidad de faltaba de glóbulos, y era por eso, ¿no? La verdad es una extraordinaria novela, muy recomendable. Y yo traje acá una especie de final porque realmente está escrita muy bien. Se da cuenta que él sacó muchos libros de poesía y tiene poesías muy buenas, la verdad. Sobre todo para a nosotros lectores occidentales a veces leer otras cosas que no sean occidentales, ¿no? Es como... Y además hay una imaginación en la literatura japonesa extraordinaria, la verdad. Lluvia Negra de la película, que es de Shoei Mamura, es realmente extraordinaria. Si pueden, mírenla, digamos. Dice a lo último: los tranvías dejaban de circular pronto, así que si nos demorábamos mucho en el entierro, perderíamos el último tren. Tuvimos que incinerar el cadáver mientras aún había luz. Los vecinos trasladaron el cadáver y se encargaron de los preparativos. Después, todos salimos de casa de mi hermana y caminamos en fila india hasta un campo sitiado a unos 500 metros. El cadáver de mi cuñado no iba metido en un ataúd, sino envuelto en unas sábanas. Lo llevaron hasta la linde de un descampado en el que se habían incinerado muchos cadáveres desde que cayera la bomba. Es este tipo de cosas. Por supuesto, hay muchas cosas que se cuentan, y ya voy a terminar con esto, de gente que no encuentra otra, gente que sigue enterrada durante meses, gente que después vuelve y no sabe cómo empezar de vuelta a reconstruir, y obviamente que empiezan a surgir las consecuencias de la bomba en la piel, se le van a cayendo los dientes, los pelos empiezan a sangrar, empiezan a salirle como quistes y mueren. Y así empiezan sucesivamente. Y el tema es también la cantidad de personas para reconstruir eso que no hay. Que ese es otro de los problemas, ¿no? Hay un montón de complejidades, digamos, que se narran, y en este caso de forma muy poética, que la verdad es muy recomendable. No es para un domingo a la noche, pero el que quiera no puede estar. Y está en Impedimenta, no sé, creo que se encuentra, ¿no? Sí. Es un libro chico, digamos, tendrá 150 páginas, digamos, no mucho más de eso. Pero bueno. Bueno, muy bien. Repita. Flores de verano de Tamiki Hari en Impedimenta. Son ediciones caras, pero bueno, está. Sí. Y chica en este caso. Impedimenta es complicado. Impedimenta, entre otras editoriales que llegan, cuyos valores están por encima del promedio de la media, digamos. Pero también tiene muy buenas traducciones, muy buena encuadernación. Muy lindos diseños. Muy buen diseño. Bueno, muy bien. Sigamos en el tema de guerra, entonces. Bueno, yo también había adelantado un poco en el último que íbamos a traer un par de libros de un autor que hace muchos años
descubrimos por ahí, que no es para un domingo a la noche tampoco, que quizás son de esos autores que leído a los 20 y algo, 30, tienen una fuerza y un poder determinante en los futuros gustos literarios, y que de alguna manera, en lo personal puedo decir que me marcó un estilo de lectura y el agrado de un tipo de lectura. Y tuve que recurrir un poco a un artículo que he escrito yo mismo hace 2 años para tratar de ir hacia la primera parte de esto para luego reseñar, hablar, dialogar del segundo libro. Estamos hablando de Louis Ferdinand Céline, el escritor maldito, el escritor francés, la bestia negra de la literatura francesa, que no solo se lo consideró una bestia por su forma de escribir, sino porque posteriormente será acusado, perseguido e incluso condenado a muerte por su colaboracionismo con el gobierno de Vichy. Pero sin duda alguna, hablar de Céline marca de alguna forma un antes y un después de la literatura francesa, en especial del siglo XX, ya que tenemos como 2 representantes muy, muy marcados en el siglo. Uno es Marcel Proust y el otro es Céline, ¿no? Hace algún tiempo, cuando sacábamos esa revista En Otra Vida, me tocó hacer una reseña sobre Cartas de la cárcel de Céline, lo que también me obligó a tratar de leer algo de lo previo y lo posterior a esas cartas, que es un libro menor absolutamente, que es cuando él ya está detenido en Dinamarca, cuando le está pidiendo favores a su abogado, enloqueciendo a su mujer Lucette. Y nos llevó a ver, digo, qué había pasado en ese proceso con Céline. Y una de las cosas que en aquel artículo escribíamos es que él, durante toda la vida, adujo que cuando salió en estampida, sabiendo que si lo detenían lo iban a fusilar, cuando estaban ingresando nuevamente los aliados a París en 1944, él dejó en su apartamento en Montmartre una serie de escritos de no editados que se lo habían robado según él. Y siempre fue un mito que anduvo ahí en la vuelta, pero claro, dicho por Céline, era complicado creerle, ya que en la última etapa de su vida, en los últimos 20 años, Céline fue un escupitajo constante de rencores y de odio, no solo ya a los judíos, como sus escritos marcaban, sino también contra todo aquel que se le presentaba. De hecho, Rigaudon, que es la última novela, termina en una alucinación donde los chinos invaden París, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que Céline tenía razón, y era verdad lo que decía. Efectivamente, él había dejado en el apartamento de Montmartre, en esa disparada, muchísimo material inédito, que aparecerá en el año 2020, y acá está, digo, más o menos la breve reseña que podemos hacer para luego poder entrar en las 2 obras que queremos dialogar. En el verano del 44, con los aliados a punto de entrar a París, Céline huye del apartamento de Montmartre junto a su esposa Lucette y el gato Weber, un gato famoso porque aparecerá en varias. Y se larga con lo justo, pero convencido de que va a regresar pronto, que los aliados iban a ser repelidos, etc. Viaja a Baden-Baden primero y luego al castillo alemán Sigmaringen, destino de las principales figuras que rodearon al mariscal Pétain. Y su periplo obviamente culminará en Dinamarca, ya huyendo con todo el oro que él tenía dentro de sus bienes. Estaba el oro que él había cambiado, que luego se lo patinará todo para intentar salir de la cárcel en Dinamarca y volver muy pobre a Francia. De hecho, sus últimos años, Céline asistirá a los más pobres de París, en Meudon, como médico, sin cobrarles casi.
Hasta su muerte, Céline sostuvo que alguien se había apropiado de miles de hojas manuscritas que habían dejado en su domicilio tras la huida. De hecho, cuando se editó la versión mutilada de Casse-Pipe, que yo nunca la leí realmente, está editada por Anagrama y traducida por Carlos Manzano, hay repetía con sarcasmo que le preguntaba al ladrón de los originales si estaba incompleta o no la novela, porque claro, eso tenía que había dejado la novela completa y que habían sobrevivido algunos retazos. Esa sospecha siempre de la sustracción de papeles recayó sobre Oscar Rosenblit, que fue un reportero, un periodista que se lo acusó durante mucho tiempo de saquear los domicilios colaboracionistas. De hecho, Casse-Pipe es en un sentido figurado en el argot, significa, tuvo roto, pipa rota. De hecho, el ensayo que hace, bueno, ya me va a salir, se llama la pipa, ¿cómo es? Es un ensayo sobre Céline, bueno, ya me va a salir. En un sentido figurado en el argot significa morir de manera violenta, caer muerto, que ya define el siglo XIX, significaba eso. Foucault no es el que... Foucault. Como es la otra pipa o algo así, ¿no? Es de Foucault, ahí está, no me salía. De hecho, bueno, la pipa rota, en la tapa del libro incluso está la pipa. Sin embargo, hasta junio del 2020, donde un periodista cultural de Liberation, Jean-Pierre Thibault, anuncia que posee 2 maletas llenas de papeles manuscritos que pertenecían a Céline y que se los entregaría al abogado Emmanuel Pierrat, escritor y estudioso de la obra del autor de Muerte a Crédito. No ha quedado claro cómo llegó a sus manos ni quién se lo proporcionó, aunque se sostiene o se intuye que fue la familia del resistente Yvon Morandat, ex secretario del Estado de Georges Pompidou, que ocupó luego de la liberación temporalmente el domicilio del escritor. Acá es donde surge esta idea, bueno, pero ¿cómo llega ahí? Porque está primero la acusación de robo de material. Al parecer, ese material efectivamente lo desechó Rosenblit y quedó escondido en una de las partes del apartamento, en una caja, en un baúl, y cuando se le otorga este apartamento a Morandat, él descubre y no quiere hacer público eso con el miedo de que siguiera existiendo escritos de Céline totalmente racistas, antijudíos, y bueno, para no exponerlo. Entonces, por lo tanto, se cree que los hijos luego de Morandat son los que contactan a Thibault para entregarle esos manuscritos, con 2 condiciones. Una, que no podían ser vendidos, y la otra, que se debería aguardar la muerte de Lucette de Stuch, que es la mujer de Céline, también acusada de colaboracionista, exiliada a Alemania. Una estrategia para no enriquecerla, pero que salió media rara, porque vivió 107 años y recién murió en el 2019, Lucette. Por lo tanto, por eso en el 2020 estos papeles son entregados, y este buen hombre se presentó creyendo que entregándoselo a la Biblioteca de Francia todos los papeles, quedaba todo ahí, lo fue a buscar la policía, le dijo de dónde había sacado esos materiales, hasta que salió limpio de la situación, explicando todo esto que al parecer existe. El material consta de 6.000 folios, incluye 3 novelas inéditas, salieron 2, vamos a comentar justamente esas 2, la versión íntegra de Casse-Pipe, el manuscrito completo de Muerte a Crédito, con material no incluido por el autor, la precuela de Viaje al fin de la noche con anotaciones y variaciones de la historia junto a pasajes inéditos, más cartas y borradores varios. En eso consiste el acervo. Claro, algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, el problema es la carrera contrarreloj de quienes son los herederos de esta obra de Céline, porque en el 2032 toda la obra de Céline pasará a dominio público. Y se calcula, según Pierrot, que la propiedad material de estos manuscritos tiene un valor de 40 millones de euros,
aunque la resolución del Estado francés que prohíbe trasladar los documentos fuera del país, dejando a los museos y bibliotecas norteamericanas e inglesas, que son las que en general ponen la plata para comprar estos manuscritos, hacen que el valor pueda bajar. Pero a la vez, el mercado de edición que puede existir con lo que sería reeditar toda su obra, reeditarlo con estos materiales inéditos, las variaciones que pueden tener Viaje al fin de la noche original y lo que quedó afuera, se calcula que puede estar en los 80 millones de euros. Y los herederos, o los beneficiarios legales, son el abogado de la familia, François Gibault, y una vieja alumna de danza de la viuda del escritor, Véronique Robert Jobin, que es la que tiene todos los originales hasta el día de hoy, y tiene 69 años, tenía cuando escribimos esto, ahora tendrá 71, 72. Gallimard publicó las dos primeras novelas inéditas, llamadas Guerra y Londres, Guerra primero, Londres pocos meses después, y en el año 2023 ya iban por una 10ª edición, con más de 210.000 libros vendidos en Francia. ¿Qué tienen estos libros, tanto Guerra como Londres, de particular? Y hay dos teorías ahí que comienzan a circular. Algunos críticos que establecen de que estos dos títulos son dos títulos independientes, efectivamente, que perfectamente no son manuscritos, no son borradores, son manuscritos ya trabajados, que quizás no del todo pulidos, y que están entre medio de la publicación de Viaje al fin de la noche a Muerte a crédito. Recordemos que Céline, y hay una carta de Céline que habla que tenía pensado, antes de publicar Muerte a crédito, estas 3 novelas. Él las menciona en una carta. De hecho, una que no aparece acá, Guerra y Londres. Era como una trilogía. Recordemos que con Muerte a crédito, Céline resuelve comenzar a contar su vida de forma cronológica. Muerte a crédito desde su infancia, su primera juventud, y interrumpe el escrito de esta trilogía que queda ahí, y luego pasará a los trabajos más execrables de él, que es Bagatelas para una masacre, La escuela de cadáveres, que son unos escritos antisemitas de escasísimo valor literario, casi nulo, que no se han vuelto a publicar, que de hecho Lucet siempre se negó a publicarlos nuevamente, y que en el 2012 generaron todo un debate, cuando se cumplían los 50 años de la muerte de Céline, en el año 2011, donde no hubo homenajes por parte institucional del gobierno francés, y nuevamente se puso en debate qué significaba Céline hoy en la literatura francesa, y además qué significaba la reedición. De hecho, Netti siempre decía que Céline era el escritor de una única obra, reconociendo en Viaje al fin de la noche no solo su obra cumbre, sino su obra excepcional. Yo creo que Muerte a crédito tiene muy buenas cartas también en ese aspecto, y creo que la trilogía posterior de Céline, De un castillo a otro, Fantasía para otra ocasión, Rigaudon, cuando él regresa del exilio y ya escupe barbaridades y odios por doquier, creo que tienen, como todo gran escritor, como lo fue Céline, tiene en su parte más íntima un valor literario importante. Pero volvamos, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, hay algunos que salen a debatir que Guerra es parte de un capítulo desechado de Viaje al fin de la noche. De hecho, en el original aparece un 10 en vez de un 1, como si diera inicio. Entonces eso, hay algunos que dicen, no, mirá, esto está... Y en el caso de Londres, con Guignol Band, que sería el escrito que le hace sobre Inglaterra, ¿no?
Claro, uno lo mira a la distancia y dice, bueno, pero esa novela fue escrita cuando ya regresó nuevamente de su exilio Céline, y seguramente sin estos materiales rearmó la historia, y de hecho es una historia bastante distinta a la que cuenta Londres. No veo en Guerra tampoco, no veo en Guerra, personalmente, que sea un capítulo de Viaje al fin de la noche, ni siquiera desechado, porque tiene una lógica. ¿Qué aparece en Guerra, fundamentalmente? Bueno, eso que el escritor dijo tantas veces, que él había sido un herido de la Primera Guerra Mundial, que esa herida le había quitado un 75% de sus facultades y que solo vivía con el 25% de ellas. De hecho, hay en el inicio de guerra algo que dice que desde el 14 él duerme con la guerra adentro, con un ruido atroz en su cabeza porque tiene la guerra adentro. Yo me inclino más por creer, como cree otros estudiosos de la obra de Céline, que efectivamente son dos novelas independientes. De hecho, en una carta dice a los editores, a Denuel, que es uno de los primeros editores de él, dice: he decidido editar Muerte a Crédito, primer libro, y el año próximo en Cannes, Guerra y Londres. ¿Sí? Ahí ya él menciona de que está la existencia de estos libros, por lo tanto no hay una autonomía entre ellos. Así que bien, esto es la historia un poco de estos manuscritos, es la historia que no está saldada porque todavía quedan por saberse en qué consiste el resto de los materiales. Bueno, cuáles son las partes que él desechó de Muerte a Crédito, cuál es esa precuela de Viaje al fin de la noche, que sería muy interesante saber. Y una tercera novela que yo no me acuerdo cómo es que se llama, a ver si la tengo por acá, se llama La voluntad del rey Krogold, que aparece en Muerte a Crédito, el rey Krogold. Bueno, sería como esa tercera novela inédita junto a Londres y a Guerra. En Guerra y Londres, ¿qué me pasa? ¿Por qué hice toda esta introducción de alguna manera? Porque hablar de Guerra y de Londres es hablar de dos novelas esencialmente celianas, podríamos decir, donde el autor está presente, sin duda alguna, por más que sean borradores avanzados o libros no depurados del todo, y donde todavía no aparece esa pequeña música que él mencionaba en sus escritos, que está sobre todo dada por los puntos suspensivos, por esa interrupción permanente del lenguaje oral que lo lleva al extremo, sobre todo a partir de Muerte a Crédito. La trilogía posterior de él volviendo del exilio es una trilogía donde el punto suspensivo tiene un peso determinante. Pero nosotros tenemos que recordar de que Céline siempre decía que su escritura era un destilado artístico y no una reproducción del habla popular. Y de hecho, si algo se distinguió Céline en su escritura, fue por no por lo que contaba como tal. De hecho, relatos sobre la Primera Guerra Mundial abundan, sino en cómo lo cuenta. La extrema violencia que trabaja en el lenguaje, que quizás el único símil que existe es el de Joyce en la literatura inglesa, porque claro, terminas descubriendo un nuevo lenguaje. Un uso extensivo del argot, neologismo, que produce un cambio en la sonoridad y en el régimen gramatical. Él invierte el régimen gramatical. Entonces, claro, ahí es donde uno desearía fervientemente no solo saber francés, sino conocer el argot de aquellos tiempos. De hecho, Guerra está plagado de argot militar y de argot urbano que aparece permanentemente. Y donde Ferdinand, ¿quién será el autor? Será Bardamou, el personaje de Viaje al fin de la noche. Bueno, Ferdinand despierta, luego que reventó un obús, tragándose su propia sangre, en medio de un campo de batalla rodeado de muertos, y ahí es rescatado por un soldado inglés que lo llevará a un hospital de campaña. ¿Es mucho más que eso? No es mucho más que eso, porque después la novela radica las 100 y pico de páginas de la vida de Ferdinand junto a
Otros. a una serie de personajes. Otros sin piernas. Exactamente. A las enfermeras. A las enfermeras, la enfermera Lespinaz. Bebert, al igual que el gato, el personaje que luego se transforma en Cascade en la narración. Ahí hay un descuidado seguramente narrativo que Céline, de haber trabajado posteriormente este libro, lo hubiera descubierto. Y lo que aparece de forma elocuente es el nihilismo prototípico de toda la obra de Céline, además con un lenguaje soez, con todo aquello que forma parte del tronco, de alguna manera, narrativo del autor. Y culmina esta primera parte con el cruce de París a Londres del personaje a reiniciar una vida. Nunca vuelve al campo de batalla. De hecho, fue lo que sucedió efectivamente con Céline. Nunca regresó al campo de batalla. De hecho, por ser perteneciente a una clase media, sus padres lo rescatan cuando él cae herido y logran sacarlo y llevárselo a París nuevamente y no vuelve al campo de batalla. Bueno, acá lo que hace Céline, que también él en su vida luego lo hará, es cruzar a Londres, donde continúa la historia. Se escribe aproximadamente en 1934, es el más voluminoso de los textos recobrados, son 576 páginas divididas en 3 partes, y es una novela que te das cuenta que está inacabada, le faltaba muy poco, pero está abandonada directamente por el autor. Retoma la historia de Ferdinand, veterano herido, que se sumerge en Londres en un mundo de prostíbulos, proxenetas, traficantes, aborteros, revolucionarios. De hecho, aparece Borocrón, que es un anarquista o comunista, nunca queda muy claro, que hace bombas caseras y que aparecerá posteriormente en Bagatela para más sangre y Guignon Noir. Este personaje, ¿no? Aparecen otros, Cantaloupe, la prostituta Ángel, que es la misma prostituta que aparece en Guerra. Y hay una narración que es cruda, oscura en algunos casos, cargadas de argot, violencia, escenas de sexo explícitas, algo que en buena medida incorpora Céline en la narración europea de mitad de siglo, ¿no? Se desarrolla dentro de una pensión donde conviven todos esta muchachada hermosa, en un contexto urbano absolutamente decadente, ¿no? El derrumbe de los valores, la transformación del hombre en una bestia, el fin de la esperanza, todo está condensado en esa novela. Y muestra sobre todo la degradación moral y social de esos bajos fondos que describe, ¿no? Yo creo que estas, como decía antes, creo que fueron abandonadas allá por 1934-1936 estos 2 escritos, donde él decidió contar su vida cronológica y además luego dedicó buena parte de su tiempo a escribir estos panfletos, ¿no? que mencionábamos hoy, que son 3, que tuvieron una repercusión enorme, etc. Y leía que alguien decía: su literatura es un vómito de desesperanza, una elegía escrita con el mismo desdén con el que un borracho insulta a un policía. Me pareció una definición extraordinaria. No me acuerdo ni siquiera quién lo definió, pero sé que lo copié en algún momento. ¿Son recomendables las 2 obras? Y sí, por supuesto, es Céline. Es muy difícil no recomendar a un escritor de estas características. ¿Es bueno arrancar por estas 2 obras? Bueno, yo creo que no. Ahí es donde uno podría decir, bueno, a la hora de poderle recomendar a alguien un autor, cuando alguien le dice, en general cuando recomendamos un autor le decimos, estaría bueno que arranques por tal lado. Bueno, no serían las 2 novelas para arrancar esta. Vuelvo a decir, además,
recordemos de que no están corregidas por el autor definitivamente, entonces tienen algunos errores, cambios de nombre, algunas cosas que debieron ser pulidas por Céline en el tiempo. Por supuesto, el libro que uno recomendaría siempre para iniciar, porque quizás sea, aunque sea el único que lea, va a leer condensado todo lo que es Céline, es Viaje al fin de la noche, ¿no? Y en Viaje al fin de la noche, encima, tratar de encontrar una traducción que sea medianamente potable, porque las últimas de Carlos Manzano quizás no son las más apropiadas porque están llevados al argot español de los bajos fondos, ni siquiera de los bajos fondos, a un argot hasta comercial español. Algunos podrán decir, bueno, pero las traducciones anteriores de Viaje, ese argot se veía disimulado quizás por un lenguaje más erudito, más común, pero no por un argot. Es cierto, pero también prefiero leer Viaje al fin de la noche en ese lenguaje que llevado a un español, a una españolización que creo que nos resulta bastante ajena, ¿no? Así que en ese sentido recomendaría, por supuesto, Viaje al fin de la noche. Si quienes nos escuchan leyeron algún libro ya de Céline, creo que sí, es muy interesante porque es la época de Céline, de su época, de su década maravillosa, ¿no? Es la década de Céline. De hecho, acá yo tengo algo que escribía una crítica. Decía, Céline escribe como quien mea sangre. El mariscal y el médico sabían de lo que estaban hablando. A Céline se lo odia por su odio antijudío y su munda manera de actuar de la posguerra, de haber minimizado siempre su papel de instigador del crimen, quejándose sin honor ni remordimiento. Pero este texto, resucitado de su década prodigiosa, cuenta, grita en nombre de los sin voz, demuestra que nunca nos liberaremos de Céline. El genio se puede contar con los dedos de una mano. De su tiempo, de su siglo, él forma parte. Guerra ya parece un clásico, decía. Esta Yves Chaglet en Le Parisien. Hay algo de eso. ¿Qué tienen estas dos obras de Céline? Justamente su década prodigiosa, la década de Viaje al fin de la noche y de Muerte a crédito. Quizás si esta obra apareciera en la década del 50, recordemos que él permanece exiliado hasta el año, si no recuerdo mal, 48, en Dinamarca, cuando lo liberan, y al mismo tiempo por otro juicio en Francia se deja sin efecto su condena a muerte. Él puede regresar, pero regresa como un perro apaleado, ¿no? Y es cierto que la literatura de esos últimos 13 años de su vida, 14, es una literatura bastante más densa y bastante más quejumbrosa. Guerra y Londres lo que tienen es que son parte de dos novelas de esa década maravillosa de viajes, sobre todo de Viaje al fin de la noche, esa primera novela que rompió con todos los esquemas y que, bueno, generó la admiración de Sartre, de un montón, hasta de Trotsky, que decía, no le crean a Céline, es un gran escritor, pero un revolucionario, porque él no cree en transformar la realidad social que ve. Pero bueno, tuvo un amplísimo coro de voces que hablaron maravilla de esa novela. Así que incorporamos en este podcast número 11 una reseña de dos libros de un mismo autor, pero que en este caso además le pedí a Mauro hacerlos de corrido, porque hablar de Guerra y de Londres casi es hablar de una continuación de uno y otro. Bueno, me parece bárbaro. Por anagrama los dos. Por anagrama los dos están disponibles actualmente. Bueno, Londres se acaba de editar, en español acaba de llegar. Guerra ya estaba circulando desde hace un año y medio, así que son dos libros que no hay dificultades para encontrarlo. Viaje al fin de la noche, bueno, se agota, vuelve. Malas traducciones. Habría que hacer una política de, ¿cómo es? Un marketing para una traducción del Río de la Plata de Viaje al fin de la noche. Sí. Lo que pasa es que me pasa, me sucede lo mismo con aquel libro que yo te mencionaba de Ferraz, del escritor brasileño, ¿no? Hablar
¿Qué hace, boludo? No sé qué otra te gusta de bien porteña. Chabón, hablando así en las favelas brasileras resulta bastante extraño, ¿no? Entonces también hay que cuidar que la traducción rioplatense no llegue al extremo de utilizar un lenguaje que es absolutamente local, quiero decir, Sí, ¿no? bueno, pero lo que pasa que capaz que se puede hacer algo más intermedio. De hecho, o sea, yo tengo la traducción de Néstor Sánchez, de Muerta a Crédito, y justamente él bastante que lo salta eso, digamos, ¿no? Aunque Muerta a Crédito, si bien no es como otras novelas, me parece, de Largot, pero bueno, sí, es todo un proceso de construcción de vuelta, ¿no? Que tenés que saber mucho del francés, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, también me resultaría difícil cómo se lee a Roberto Arr en Sí, francés, ¿no? sí, Digo, siempre hay se alguna habla. cuestión de imposibilidad, eso está claro, pero de acercamiento, por lo menos, no sé, digo yo. Sí, Bioy Casares sería. Hay novela de Bioy Casares que sería intraducible por donde se la mirara. Este, ¿Cómo traducís, no sé, el de Piglia, respiración artificial? imposible. Porque tiene un lenguaje erudito, pero al mismo tiempo después No, tiene un no. lenguaje muy, Sí, sí, sí. muy callejero, ¿Eh? si querés, ¿no? Entonces, bravo. Pero bueno, eh, siempre la traducción termina pesando. En este caso, en particular, con un escritor que hizo una mística de su pequeña música, Ujú. esa creación que él Sí, sí. mencionaba, donde tomó el lenguaje de los bajos fondos parisienses para readaptarlos con esa musicalidad, debe ser hasta para el propio francés de hoy No, claro, sí, muy sí. complejo de leer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí los tenemos a los. Quien quiera, digamos, suerte en pila con Suerte Cellini. pile. Son libros muy duros, ¿no? No es una literatura, creo que tampoco para todo el mundo. Yo no recomendaría que empiece a leer por Cellini, si empieza por la literatura. No, no, Este, está claro que Celine no es un eh, escritor para no es comenzar. la verdad que no. Y también es cierto, te vuelvo a repetir, creo que leer a Celine a los 30 años, 20 y algo, no es lo mismo que volverlo a leer a los 50 y algo, 60. Estoy No, convencido. sí, sí, eso es tal cual, pero bueno, es un escritor que cuesta bastante, ¿no? Es un Eh, escritor que cuesta, este, pero bueno, ahí lo tienen, digamos, el que quiera, sobre todo Muerta a Crédito y Viaje al fin de la noche, ¿no? Y además, yo ahora recuerdo, hay muchas películas que hacen mención mucho a Celine, porque por eso digo, Celine tiene o sea, esto que decís vos, ¿no? De rescatar el lenguaje, digamos, de la vulgata y lo poetiza, ¿no? Porque tiene un grado de poesía en esa vulgata que es extraordinario, ¿no? claro, Este, aquello que decía Vargas Llosa, ¿no? Tomó el lenguaje del tití parisiense, dice él, mm, pero lo llevó a una musicalidad extrema. Y entonces, claro, la traducción, hablando siempre de la traducción, porque lamentablemente no lo podemos leer en francés, es muy difícil que vos puedas hacer una traducción que abarque las diferentes argot y los diferentes lunfardos existentes, no ya en América, sino en el Río de la Plata, incluso. sí. Entonces, claro, las traducciones anteriores, que no recuerdo los nombres acá de Viaje al fin de la noche, son traducciones que cuidan ese argot, que quizás a la hora de traspasarlo a un lenguaje coloquial del español terminan en un puto de Sí, mierda, sí. en cosas muy, que pueden ser leídas acá, pueden ser leídas en Colombia, pero que uno queda con la duda que efectivamente eso sea. Mm. Sí, Este, totalmente. Pero bueno. Bueno, y yo para hacerlo así, más cortito, que ya dije que iba a traer el Hiroshima. Traje igual tres películas. Bueno, una ya la dije, que es Lluvia Negra. Las tres se encuentran online, así que de 1989 de Masushi, de Yoi Mamura, un gran autor japonés, Yoi Mamura, la verdad. Miren cualquier película de él. Después traje una novela también que se adaptó, que es de La tumba de las luciérnagas, que es también es de los estudios Ghibli, ¿no? El famoso estudio Ghibli. Una película durísima, la verdad, es extraordinaria. Yo te puedo decir que para mí la novela y la película están a la misma altura, digamos, porque las novelas también están muy bien. Después de la guerra quedaron muchos huérfanos y son dos huérfanos que quedan a la deriva totalmente, ¿no? Con hambre, etcétera, etcétera.
Y es una animación que la verdad es extraordinaria, digamos, que también se ve online. Y después la última, que si bien es una película, son todas del 80 además, que capaz que no... Es la parte que, digamos, la del último Kurosawa, te puedo decir, que es Rapsodia de Agosto, que además ahí es como que él intercala una cosa como muy de conflicto con los norteamericanos. Para mí es una buena película igual, es un peliculón. Hay una parte donde, bueno, no voy a contar el argumento, pero hay una parte donde van a visitar a la abuela, digamos, unos primos, y la abuela le dice, ¿vieron ese agujero? Ahí en ese agujero murió el abuelo, dice. Y ahí filman, me acuerdo, hay cuando estaban jugando niños, cuando cayó la bomba, hay una especie de estructura de estos de juegos de metal que quedó toda derretida. Eso es un monumento que hay en Hiroshima, que sigue hasta el día de hoy y lo muestran. Es realmente impactante. Muy buenas películas, esas están todas online, digamos, cosas que quien quiere las puede ver. Bueno, entonces el último libro que yo traje es Hiroshima, de John Hersey. Hersey es un inglés que nació en China, de padres ingleses, jesuitas, que bueno, que hicieron casi que toda su vida ahí, y empezó a escribir y empezó a escribir para el New Yorker. Ya desde antes de las guerras, de la Primera Guerra Mundial había escrito. Dicho sea de paso, esto también de Celine, de la Primera Guerra Mundial, es una de las más violentas y atroces que hay, porque es una guerra de trincheras, y claro, no es ahora como un dron, digamos, ¿no? Que debe ser horrible, pero digamos... La innovación de varias armas, ¿no? Increíbles. Me acuerdo, me sale Se le sigue llamando la Gran Guerra. La Gran Guerra. Considerado... En esa guerra muchas personas participaron, pero aparte de Celine me acuerdo siempre los bosquejos de Otto Dix, que son tremendos, y de muchos otras personas que participaron en la guerra, ¿no? Bueno, y él también Hersey escribió sobre estas guerras también y otras cosas que habían pasado en esos tiempos. También él empezó a investigar un poco de los proyectos de Manhattan, que fue el proyecto de Oppenheim y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, que siendo un jesuita son personas que andan relativamente bien, digamos, ¿no? En algunas cosas, preocupado, ¿no? Y bueno, y Hersey lo mandan a los días posteriores nomás, lo mandan después de Hiroshima, lo mandan justamente a Japón a que haga una crónica, y va haciendo una crónica como es en la época por semanas, y las va mandando a New York. La obra principal tiene 31.000 palabras, nada más, una cosa de locos. Si uno la lee y dice el grado de complejidad que tiene la obra, porque la obra es compleja, es sencilla, pero es compleja porque en realidad son 6 personas que la narran, o sigue a 6 personas. Sigue a un pastor protestante, a una viuda de un sastre, a un propietario de una clínica, que es el doctor Fuji, a un sacerdote jesuita alemán, a un otro doctor y a una hermana dominicana. ¿tá? Entonces, a partir de estos 6 personajes, él va elaborando esto que se ha llamado el periodismo narrativo, la crónica, sí. Que bueno, que empieza a desplegarse en toda la década del 50 y 60, Truman Capote, después Hunter Thompson, y bueno, toda hay una serie de personas que lo desarrollan, que es mezclar narraciones, utilizar elementos de la ficción para narrar y también describir cuestiones que tienen que ver con estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que hace él básicamente, que es describir también con un orden cronológico el antes, el durante y el después, ¿no? Él tiene, básicamente, él escribe la primera parte en el 46, ya se empieza a editar, digamos, ¿no? O sea, casi un año después, por varios meses, al llegar a terminarla, y después, 40 años después, él le introduce un apéndice, porque él ya ahí empieza a investigar y a denunciar un poco todo el ciclo atómico, toda la carrera atómica, y a seguir a algunos protagonistas
que van a buscar financiamientos para, por ejemplo, las cirugías estéticas, para tratar de curar los queloides, los que llamaban, que eran las cuestiones que salían en la piel de la radiación, las deformaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él 40 años después hace una modificación que ahí la engranda. Pero básicamente son cuatro capítulos que tiene, que es la descripción de los personajes, el fuego, que es lo que llama, que es cuando cae la bomba. Por supuesto, estos son todas crónicas que él va, a partir de las entrevistas y de lo que ve, va narrando. Hay una frase de Mary McArthur, que era del New Yorker, que es una escritora norteamericana que tuvo mucha relación con Virginia Woolf y Hannah Arendt, que dice, para hacer esta obra que él le había tenido que entrevistar a los muertos. ¿No? Por supuesto que ya lo primero a él le valió el Pulitzer y además que tuvo una gran acogida, digamos, de también lo que había pasado, ¿no? Y de las contradicciones que había en Japón, ¿no? Ahí es cuando él cuenta también que Japón recién 5 años después empieza a haber una agencia que es para abordar los problemas digamos, de la bomba. Empiezan a ver todos los conflictos que hay habidos y por haber de las políticas de Japón que se lleva, de que hay, inclusive, obviamente, queda todavía toda una serie de situaciones complejas porque, o sea, Estados Unidos invade Japón. Entonces, digamos, claro, ¿no? De decir, se dan un montón de cuestiones que tienen que ver también con la norteamericación del relato. Y bueno, y también una serie de complejidades que por ejemplo, digamos, llevan a que había toda una serie de violencias hacia él cuando él estaba escribiendo, obviamente porque era extranjero, y hay todo un principio de nacionalismo bueno, que ya era nacionalismo, pero que se exacerba con los extranjeros. La verdad que es una obra maravillosa, digamos. Yo creo que debe ser sinceramente las mejores obras que he leído, de los mejores libros que he leído. No tiene que haber ningún tipo de interés por el tema, solamente el hecho de leer algo extremadamente impresionante como está escrito, de grado de detalle y de poesía que tiene también, ¿no? Y de elementos de ficción. Y sigue siendo básicamente una obra de referencia para la crónica de hoy en día, pero sobre todo para denunciar un poco también fue la carrera atómica. De hecho, yo no dije, pero el libro anterior de Flores de Verano, Tami Haki se termina matando, se termina tirando un poco tiempo después, 4 años después, se termina matando, se tira bajo un tren. Más allá de que tenía problemas de alguna depresión, claro, en la década del 50, Truman ya volvió a decir que iban a tirar otras bombas en Corea. Uh-huh. ¿No? En el 51, que iban a hacer, y además que no iban a ser atómicas, sino iban a ser de hidrógeno. Porque Estados Unidos no es que paró ahí, sino que siguió investigando y desarrollando la carrera armamentística, ¿no? Y hay todo toda una alegoría que él hace, el prólogo que él el estudio que él introduce a lo último, que él, claro, ahí empieza a denunciar todas las barbaridades y a la carrera y las acciones que hay que hacer para el desarme, que se incorporaron muchos intelectuales y artistas. Es muy interesante leer, además, como para ir terminando, como acopoque, las cartas que hay, que yo una vuelta comenté, que hicimos un Instagram, un previo a un Instagram con Sergio, entre Gunther Anders y el que tira la bomba, porque la historia del que tira la bomba de Hiroshima es realmente fascinante. O sea, él termina preso, lo sacan de la casa, lo echan, termina en un psiquiátrico y termina muerto. Porque se termina volviendo loco después que sabe lo que hizo, ¿no? Y también, más allá de todo, es muy interesante escuchar a veces a Oppenheimer, que es el que, básicamente, el de la bomba, ¿no? El que inventó la bomba. Yo realmente lo recomiendo mucho. Está en Editorial Turner y en otras, no sé cuál, pero calculo que debe estar en otras, ¿no? Turner, ¿ya? Circula en Turner. En Turner. Es bastante buena la traducción, tiene algunas cosas, pero es bastante buena. Y sinceramente es
un manual de cómo se escribe una crónica, ¿no? Porque él empieza contando dónde están cada uno de los personajes y termina básicamente exactamente así mucho tiempo después, ¿no? Así que la recomiendo mucho. Si pueden leerla, esta sí, digamos, las otras no, pero esta sí, digamos. Pero bueno, Hiroshima de John Hersey. Ella Guerriero habla de que es casi el ejemplo de una crónica, el ejemplo a escribir una crónica. Lo pone dentro de uno de los libros ineludibles. Debe estar entre los 5 primeros libros de crónica, seguramente. Que lo pone como un libro ineludible, como una obra maestra dentro de la crónica y del periodismo narrativo. Y además hay una cosa, son de esos libros que no les pasa el tiempo, ¿no? Es decir, es como Celine, ¿no? O sea, Celine lo puede leer en cualquier tiempo y no le pasa el tiempo. Pero hay libros que son muy, muy dependientes de su tiempo, como están escritos, y del lenguaje. Sí. Estos tiempos que nos tocan vivir van a ser libros para estos tiempos. Sí, ni siquiera son registros de estos tiempos, diría yo, digamos, pero sí como documentos, digamos, como objetos, sí. No por lo que van a decir, ¿no? Pero sí es esto. Realmente es impresionante. Además, ya digo, yo creo que también la estructura que él maneja es una estructura súper compleja. Manejar 6 narraciones paralelas, sí, claro. Es muy compleja, y además, por supuesto, recuperar cosas para contar esa historia, ¿no? Es decir, es lo mismo que vos decías de Celine, digamos. Sí, yo la verdad, en Celine las historias no son gran cosa, ¿no? Es más, me resulta que debe ser algo de la literatura francesa, aquello de Simenon, que la trama o lo mejor está en los personajes y no en las historias, ¿no? Las historias de Simenon son lo más simples y lineales, pero la carga... Lo que menos me interesa es quién es el asesino. No, Simenon. por supuesto. Algún día vamos a hablar de Simenon y de las grandes películas que hay sobre Simenon hechas y de las grandes películas que no son las de Maigret. Sí, claro. Que hay muchas de Maigret. Lo que pasa es que primero, Simenon, la mayoría de sus novelas no son de Maigret. La mayoría. Fue un hombre que tuvo una voracidad de escritura brutal. Y Maigret, que creo que está compuesta por 100 y pico de libros, no son la mayoría de los escritos. Y Simenon tiene algunas obras de arte maravilloso, realmente maravilloso. Dentro de Maigret. Maigret, lo que tiene es el personaje, que es algo impresionante. No, aquello que decía Onetti, yo creo que lo veo caminar por la calle de espalda y lo reconozco. Bueno, ahí el mérito indudable del autor, pero evidentemente a la hora de poder leer a Simenon, quizás hay otras novelas que lo superan largamente a cualquiera. Maneja la novela psicológica de una manera impresionante. Exacto, y llevada incluso en aquel momento que escribía Simenon, a una literatura policial. Digamos que creo que ahí es donde hoy la literatura policial casi está siempre prevaleciendo lo psicológico, ¿verdad? Bueno, en aquel momento no. Recordemos algunos escritores contemporáneos, Hammett, Chase. Chandler, Chase, la propia Agatha Christie. Digamos, ¿no? Simenon marcó una enorme diferencia entre aquellos escritores. Pero bueno, veremos qué pasa dentro de 15 días, si salió bien grabado esto. Espero que sí, ¿no? Y bueno, no sé si no. Porque ya el número 10, que le hicimos tanta bomba, resulta que puse mal un micrófono y se escuchaba. No, pero esto, ya estamos en el 11 y ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Yo creo que la franja era el 10. Es como en el caso de Peñarol Racing, digamos. Sí, totalmente. Veremos, a ver qué decimos en el próximo podcast, que ya ¿Hay algo para adelantar tenés? No, porque de verdad estoy pensando si siempre vamos a hacer, o voy a hacer en este caso, 2 libros de un mismo autor, una cosa que me atrae, porque hay autores que da para reseñar más de un libro y que están buenos. Por ejemplo, estaba Lidia Jorge, es una de las posibilidades, la escritora portuguesa, Lobo Antunes. Sí. Ni hablar, que tiene un montón de libros, pero que además... y también estaba viendo si no hacerlo temático. Bueno, habrá que ver. No, de verdad, no tengo nada para adelantar. Sí estoy leyendo
de vuelta de la escritora neerlandesa, que reseñé hace poco, El hermano. Bueno, estoy leyendo Roxy ahora, que me parece un librazo. Y no sé si no me decanto por volver a leer una autora contemporánea. Pero veremos. Eso, ¿vos tenés algo para adelantar? Yo no sé. Yo he leído un montón de libros como tú, pero no lo sé. Capaz que un libro que ya leímos los dos, que es Vida y Vejez de una mujer de pueblo. Uf, Capaz que cruzarlo con un libro de Daniel James que salió ahora reeditado nuevo, Sí. 2025, que se llama Doña María. no. Doña María por Omnívora. Yo lo tengo en un estado lamentable ese libro, Sí. pero lamentable, o sea, no hay, las páginas no están pegadas ya. Que es un libro extraordinario, que es una historia oral de una obrera frigorífica de la carne en Berisso. ¿Tá? Y lo que tiene de punto de contacto es que Didier Ribon, los padres eran del Partido Comunista, y terminó siendo trotskista, y Daniel James eran del Partido Comunista y terminaron siendo trotskista. Y son dos historias totalmente diferentes, son dos libros diferentes, que capaz que por ahí eso puede ser interesante cruzarlo. Eribon es. Son Es un dos escritor libros espectacular. diferentes y dos libros que uno leería más joven y uno lo leería más viejo al otro, ¿no? Y uno lo rechazaría es más al otro, Sí. porque el libro de Didier Ribon seguramente que debe haber sido es rechazado por el pensamiento de izquierda, ¿no? Sí. Digamos, en la forma que está escrito, ¿no? Sí. Y bueno, Un libro extraordinario. es extraordinario el libro, la verdad que sí. Es más, yo pensé que Regreso a Reims había sido un libro impresionante, y otro, cuando lo leí, me pareció que lo superaba. Quizá lo supera, quiero decir, porque él también tiene 10 años de madurez más para reflexionar sobre los mismos temas. Ni siquiera quiere decir que sea peor el otro libro. Hay un proceso intelectual ahí, 10 años posterior, que así como Regresa al Rey por la muerte del padre, en este caso es con la muerte de la madre, que se produce una década después. Y la verdad, me parece un libro. Es maravilloso pero para hablar de esto, justamente cómo se construyen o cómo se escriben determinadas historias, desde de la micropolítica, digamos, y de lo estructural, ¿no? O sea, el otro es un libro clásico, pero este es un libro que cuestiona mucho eso, ¿no? Cómo escribir las biografías de cada uno. Y es sumamente interesante. Pero no, capaz que sí, capaz que no. Vaya a saber. Veremos. Tenemos 10 El segundo podcast de cada mes es el más complicado porque ya no hay más lugar para... El primero lo puedes correr, el segundo es no. verdad, es verdad. Bueno. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.